La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Gracias a Dios por sus vidas. Gracias por estar en sintonía en esta transmisión 8 de octubre del 2024. Y hoy veremos justamente lo que está en pantalla, lo que es el temario familiar, nuestro tema semanal, la unidad en idealismo y realismo. Pero antes de iniciar, les voy a pedir, por favor, que me acompañen a hacer una breve oración para que sea el Señor quien hable a nuestros corazones. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, agradecemos que tú estés con nosotros en esta tarde. Suplicamos tu presencia de todo corazón, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que penetre a través de nuestros oídos y nuestro intelecto, permite que tu palabra quede impregnada en nuestra vida para que podamos ser hacedores y no solamente oidores por amor de tu nombre, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre estás con nosotros y nos permites glorificar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta tarde vamos a ver, como dice en pantalla, este tema semanal, la unidad en idealismo y realismo. Para ello les voy a pedir, por favor, que me acompañen también a leer el pasaje base, que es Mateo 23, 2 y 3, que dice de la siguiente manera. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Nuestra verdad bíblica nos dice que la palabra de Dios nos enseña que el idealismo de nada sirve si no es llevado a la práctica de manera sincera. Y la verdad bíblica aplicada nos permite poner en acción los altos ideales. Así que vemos este tema, la unidad en idealismo y realismo. ¿Sabe usted que existe un problema común en el cristianismo? Y es justamente lo que es la desconexión entre la fe y la fe que los creyentes profesan y la forma en que viven. Sí, hay una desconexión entre la fe y la manera en que se profesa. La autenticidad del testimonio siempre queda comprometida. Así que un cristiano verdadero debe ser coherente. Significa que su vida debe reflejar las palabras y las enseñanzas que predica. Ser congruente no solo es hablar de fe, hablar de amor, hablar de justicia, sino también vivir de acuerdo a esos principios. Debe mostrar amor, humildad y servicio en las acciones que día a día realiza. El punto central de la fe es que no solo es algo que se declara, sino es algo que se vive y se demuestra a través de las acciones concretas que reflejan los principios de Cristo. Les recomiendo que por allí le eche una miradita a lo que es las redes del Presbiterio Colima, Michoacán a través de Facebook o de YouTube. A través de la lista de reproducción, busque por allí principios rectores de la vida cristiana, temas muy interesantes que el siervo de Dios ha estado compartiendo con nosotros y que le van a servir para su vida personal, su vida familiar, relacional, social y ministerial. Así que hay que ponerlos en práctica para que no sea tomado esto en cuenta. En este tema vamos a ver 2 puntos solamente. El primero se trata de lo que es congruente y la segunda parte, lo que es vital. Así que empezamos a tratar lo que es el primer tema, lo que es la unidad del creyente, es congruente con su ideal y su realidad. Se encuentra en Mateo 7, 15 al 23, que por obvias razones no vamos a leer por lo extenso del pasaje. Pero en esto vamos a ver 3 puntos importantes. El primero
Los realistas consideran los ideales como imposible. Lo encontramos en Juan 20, 24 al 29. Recuerda quién dijo, si no viera en sus manos la señal de sus clavos y no tocare la, con mi mano, con mi dedo, en el lugar donde estaban los clavos y no metiere mi mano a su costado, no creeré. Justamente de quien estamos hablando en este pasaje de Juan 20, 24, el que acabamos de mencionar. La actitud de Tomás nos ejemplifica que la fe a veces exige más allá de lo tangible. Alguien por allí una vez comentó que todo lo que es de fe siempre tiene una comprobación científica. Pero déjenme decirle que si usted espera una comprobación de lo que está aceptando por su supuesta fe, eso quiere decir que no es fe. Le voy a dar un ejemplo con respecto a este primer punto. Imagine un padre de familia que asiste fielmente a la iglesia y lleva a su familia. Él les predica a sus hijos del amor, él les predica sobre el respeto y sobre la fe en Cristo. Pero en casa, este padre de familia se deja llevar por la ira y trata mal a su esposa e incluso tiene poca paciencia con sus hijos. Aquí el ideal de ser un buen cristiano no es congruente con la realidad de cómo vive. No se preocupe, lo explico. Este padre de familia debe esforzarse para llevar a la práctica todo lo que él cree. Es decir, que lo que está predicando y el ideal que él tiene para hablar a sus hijos, a su familia, del amor, del respeto, de la comunión, de la fe, debe llevarla a cabo en casa. Él debe ser amoroso, debe ser paciente también en su hogar, para que su fe no solamente sea un ideal, sino que sea una realidad que impacte a su familia. El segundo punto es el punto fundamental de la unidad, es Cristo. Él es la causa de la unidad. Juan 14:6, que nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí el Señor Jesucristo se presenta como el fundamento de la unidad entre lo ideal y lo real. Él es el camino, que sería lo tangible, la realidad, y la verdad sería lo ideal. Así que lo tangible, que es el camino práctico que el Señor nos ha mostrado, con lo ideal que es la verdad espiritual en la que debemos andar. El reto es unir ambas dimensiones en la vida diaria del creyente. Vivimos en la tierra, pero con nuestra mirada puesta en el cielo. Toda la vida del creyente debe estar orientada a concretar esa unión entre lo ideal, es decir, lo que aspiramos a hacer en Cristo, y lo real, nuestras decisiones en la vida diaria. Número 3. Cree que puedes hacer el bien y realízalo. Lucas 10, 33 al 37 nos dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Este punto subraya la importancia de creer en la capacidad de hacer bien y luego actuar sobre esa creencia. El samaritano de la parábola venció barreras
culturales, raciales, para ayudar a un desconocido, demostrando que la unidad entre el ideal y la realidad produce frutos de bendición. ¿Por qué decimos que este samaritano venció barreras culturales y raciales? ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo iba con sus discípulos y pasó cerca de Samaria y dijo que fueran a arreglarle un lugar, pero los samaritanos no le quisieron recibir? Fue cuando Santiago y su hermano Juan le dijeron: si quieres hacemos descender fuego del cielo para quemar a esta gente, que él no te quiso recibir. Y cuando el Señor estaba en el pozo y llega una mujer samaritana y le pide agua de beber, y ella le dice: ¿por qué me estás pidiendo agua? Acuérdate que los judíos y los samaritanos no nos llevamos bien. Estas barreras que este samaritano enfrentó, simplemente las hizo de lado y él actuó en su fe que tenía. Ese ideal que tenía de ayudar al necesitado, lo hizo realidad al momento de ayudarlo, no fijándose quién era a quien le estaba ayudando. Porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Confiemos en Dios no solo para desear hacer el bien, sino para llevarlo a cabo. Por ejemplo, un empleado de su trabajo se presenta como cristiano y él habla con frecuencia de la importancia de ser honesto y de ser responsable. Sin embargo, en ocasiones miente para decir sobre las horas que él ha trabajado, o toma atajos laborales para salir temprano de su trabajo, o se la pasa en el sanitario viendo videos en su celular, tomándose selfies o enviando memes. Le explico. Aunque sus ideales cristianos son buenos, al hablar de que deben ser honestos y responsables, él no está siendo congruente en la forma en que actúa en su empleo. Ser cristianos en el lugar de trabajo significa ser íntegro, aunque nadie esté mirando. Es un ideal con la realidad. Ahí debería de haber congruencia. En el punto número 2, que hablamos sobre lo vital, teoría, doctrina, acción y realización, es lo vital del cristianismo. San Juan 17:21 nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En el punto número 1 de este segundo punto, el Señor, en sus días de su carne, censuró el fariseísmo. En Mateo 9:12 y 13 nos dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprender lo que significa. Permítanme castellanizárselo. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús criticó a los fariseos no solo por su enseñanza, sino porque no practicaban lo que predicaban. Aunque ellos tenían un buen entendimiento de la ley, es decir, el ideal, fallaban en algo esencial: la misericordia. Aunque tenían ese buen entendimiento, ellos entendían las escrituras, no hacían lo que predicaban. El Señor condena aquí la falta de congruencia, señalando que los fariseos hablaban con autoridad y conocimiento, pero no actuaban en consecuencia. La crítica aquí es hacia una vida de apariencia, sin acción genuina. Los fariseos conocían bien los preceptos de la ley de Dios, pero no aplicaban estos principios en la vida diaria.
como lo acabamos de mencionar, la misericordia. Número 2, un idealismo muy elevado no sirve si no hay realismo conforme a la palabra. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos. El ideal sin acción práctica es inútil en el cristianismo. Repito, el ideal sin acción práctica es inútil en el cristianismo. Los creyentes debemos ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, es decir, que algunos escuchan y hasta ahí se quedan, pero nosotros no solamente debemos escuchar, también debemos llevar a la práctica, debemos llevar a la acción, debemos realizar. Muchos creyentes tienen aspiraciones espirituales altas, pero no logran ver, no logran llevar estas aspiraciones a la realidad. Por ejemplo, un creyente dice que confía en Dios para suplir sus necesidades, pero vive con ansiedad constante sobre el dinero. Ni siquiera comparte ayuda a otros que lo necesitan por miedo a quedarse sin recurso. Es incongruente, ¿no lo cree? Déjeme que le explico. La Biblia nos enseña que la fe genuina debe manifestarse en acciones. Si alguno confía en Dios, su vida debe reflejar esa confianza a través de la generosidad, a través de la paz, en lugar de estarse preocupando tanto. Es poner en práctica lo que cree y enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llama a ser no solo idealistas, sino realistas, que ponen en práctica lo que creen y lo que predican. Y número 3, la bienaventuranza está en llevar el ideal a lo real. Santiago 1:23-25. Y nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y mire qué hombre se ve a través de un espejo y se va y olvidó siquiera lo que traía puesto. Aquí se hace hincapié en que la verdadera bendición en el cristianismo es aplicar los ideales espirituales en nuestra vida diaria. Un ejemplo bíblico, la iglesia primitiva que refleja en la historia sagrada del libro de los Hechos es un ejemplo de cómo los primeros cristianos vivían lo que predicaban. Su vida estaba en perfecta coherencia con su enseñanza. Esto es lo que les permitió vivir de manera victoriosa. Un ejemplo histórico, los cuáqueros del siglo XIX en Estados Unidos vivían con altos ideales espirituales, pero también tenían una vida práctica de justicia y servicio hacia los demás. Esto los convirtió en modelos de coherencia entre fe y acción. El cristianismo genuino requiere una integración completa de lo que se cree, lo que se enseña y lo que se hace. Voy a repetir esto para que quede muy claro. El cristianismo genuino requiere una integración completa de lo que se cree, lo que se enseña y lo que se hace. No basta solo con tener conocimiento teórico de la doctrina cristiana, sino que es necesario tener el conocimiento, llevar del conocimiento a la práctica. La fe cristiana debe manifestarse en acciones concretas, lo cual es vital para un testimonio eficaz para el mundo. Le pongo otro ejemplo.
Una iglesia que predica sobre el amor al prójimo, pero en la práctica solo ayuda a las personas que están dentro de su congregación o dentro de su círculo, mientras ignora o evita a los necesitados fuera de su círculo. Es un ideal alto, el amar al prójimo, pero sin acción práctica hacia los demás, de nada sirve. Le explico. El ejemplo del buen samaritano nos enseña conforme a los ideales de amor y de compasión, incluso en aquellos que son diferentes o están fuera de nuestra comodidad. La iglesia debe actuar, no solo predicar. Al exponer la ayuda a la comunidad, va más allá de su propio círculo. La conclusión resume el objetivo central del mensaje. Permítame comentársela. El Señor nos guía en nuestro caminar hacia una unidad plena, tanto espiritual como práctica, lo que nos permite vivir una vida victoriosa. Esta unidad no solo es una meta teórica o espiritual, sino una realidad que debemos manifestar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. A mitad del recorrido de nuestra fe, nos encontramos con el desafío de unir ideales espirituales con nuestras acciones diarias. Esta vida victoriosa se logra cuando logramos esa coherencia entre lo que creemos y entre lo que hacemos. El llamado final es a seguir avanzando en el proceso de santificación y madurez, permitiendo que Cristo nos conduzca, que Él sea quien nos lleve a tener una vida íntegra, donde nuestras palabras y nuestras acciones reflejen nuestra fe. Esta es la verdadera victoria cristiana. Vivir en unidad en los principios de la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida, demostrando una fe práctica, tangible y transformadora. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, porque nos guía y nos transforma. Reconocemos la necesidad de ser coherentes con nuestra fe, con nuestras palabras y con nuestras acciones para reflejar tu verdad. Ayúdanos a que podamos unir nuestros ideales con nuestra realidad diaria para que vivamos como verdaderos hijos tuyos, como verdaderos discípulos del Divino Maestro. Que no solo sea en lo que creemos, sino también en lo que hacemos. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón dispuesto a actuar con amor, con misericordia, con justicia en cada área de nuestra vida. Que seamos luz en el mundo, que podamos llevar esperanza y verdad a los que nos rodean. Guíanos, que podamos vivir una vida victoriosa, donde nuestra unidad en ti sea evidente, tanto en lo espiritual como en lo cotidiano. Ponemos en tus manos toda necesidad, toda aflicción, toda congoja, toda preocupación, toda dolencia. Permite que aquellas personas que viven en sufrimiento, en pobreza extrema, en necesidad, sean levantadas en el nombre de Jesucristo. Y que nosotros como iglesia podamos ser esa luz para levantarlos y para ayudarles a que nuestra fe, Señor, se manifieste siendo congruentes. Ayúdanos por amor de tu nombre, porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, aquellas personas que están viendo esta transmisión, suplicamos por sus vidas y por sus familias. Sé con ellos,
y que tu Espíritu Santo visite su hogar este mismo día, Señor. Que ellos puedan abrir la puerta de su corazón y su casa para que pueda llegar la luz del Evangelio a sus vidas. Permite que aquellos que han escuchado de ti hoy puedan tener un encuentro personal contigo. Que aquellos que esperan en ti sean edificados y sean ayudados a que su fe sea manifiesta a través de las acciones que podamos llevar a la práctica. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque solos no podemos. Entregamos sobre ti, Señor, echamos toda ansiedad sobre ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Ponemos a la iglesia de Jesucristo en tus manos, para que tú seas con ella y a través de ella. Por amor de tu nombre te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Agradecemos, hermano, que siga con nosotros y para terminar esta transmisión, por favor, le invito a que leamos juntos el Salmo 23, que lo diga desde el fondo de su corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con el Señor. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Enviamos un cariñoso abrazo, un saludo afectuoso y esperamos contar con su presencia nuevamente en esta semana y las siguientes. Que Dios les bendiga. La paz de Dios.